¿Qué temporada estás viviendo ahora? ¿Estás forzando la temporada que estás viviendo? High on the beat. Bienvenidos un día más a Ecos de su voz, donde la voz de Dios nunca se apaga. Bienvenidos y estamos aquí con mi amigo Edwin. ¿Cómo estás, Edwin? Bien, bien, ya gracias a Dios aquí estamos de vuelta listos para hablar más de él, ya que es algo que vale la pena. Siempre hablar de una palabra de esperanza, de vida, una palabra que hasta el día de hoy está transformando. Así es, sí, de hecho, pues como dice la palabra de Dios, está viva, latente, no pasa de moda, no es algo viral y luego ya se apaga, ¿no? O sea, sigue y sigue, súper bien. No sé si se acuerdan que yo estaba justamente en el aniversario, pues tuve la oportunidad de estar allá con mis amigos. La verdad me sentí súper bendecida porque los vi, compartí con ustedes pues esa fecha tan importante que fue el aniversario. Pero también, pues, hubo otra fecha, o más bien otro evento Ujú. importante, que fue la boda de mi hermana. Mi hermana se casó hace unos días, para ser exactos, el 19 de julio. Y pues fue súper bonito, la verdad, me encantó su boda, o sea, todo el preparativo, o sea, de la boda fue sumamente pues estresante, se puede decir, Sí. pero valió la pena, la verdad, valió la pena cada momento que vivió ella. Yo la veía súper feliz y me sentí muy gozosa por ella. Espero Dios que la bendiga en esta nueva etapa de su vida. Y de ahí surge precisamente este tema, porque el estar ahí fue algo que me hizo reflexionar bastante. No sé si a lo mejor tú también has pasado por esto, Edwin, pero ya sabes, ¿no? Estás en la boda, bueno, como a lo mejor algunos saben, otros no, pero yo soy la mayor de todas mis hermanas y pues la que se casó sigue de mí. Entonces, ya sabes, ¿no? La pregunta incómoda de las tías de, ¿y tú para cuándo, mi hija? Y, ay, Dios. Hasta Sí. mucho te has tardado. Ajá, sí, sí, de que, ¿y tú para cuándo? Ay, no, y la verdad, o sea, esa pregunta como que me incomoda o me incomodaba, pues Ujú. ahorita ya así como que digo, estoy en una etapa diferente, o sea, mi hermana, gracias a Dios, pues ya tuvo la oportunidad de iniciar esta nueva etapa y me da gusto por ella, pero yo lo veo en mí y digo, bueno, pues no, no me ha tocado a mí, o sea, no estoy en ese momento, en esa etapa de mi vida. Y sin embargo, me siento feliz, me siento contenta por estar en esta etapa, ¿no? No sé si te ha pasado a ti, Edwin, tú también que estás soltero en esta, en esta vida, en este momento, Esta etapa. en esta etapa. Fíjate que casi como somos bien similar, casi como diría gemelos, porque lo que tú hablas, tengo un hermano que es menor, como unos 4 años menor, y él ya rato se casó, ya tiene su hijo que tiene 3 años. Entonces, digamos, igual la familia siempre habla y qué esperas, ya es tu turno. La esposa de mi hermano, cuando habla con mi papá, hablan de nietos y diciendo: "¿Y dónde está, cuál nieto sigue?". Y claro, se están refiriendo de mi persona. Sí, sí, sí. Entonces, son cosas que, como tú dices, al momento o bueno, a veces como que sí lo pienso, me hace, cuestionar qué estoy haciendo en la vida. Pero porque creo que es algo, se puede decir normal, ¿no? Que uno se espera después de la escuela, uno ya es un adulto, se casa, tiene su familia y ya, pero son cosas que sí te entiendo muy bien. Sí, ¿no? Y exactamente, o sea, como que la presión social es como que, ajá, ¿y qué sigue, no? O sea, ¿tú qué más vas a hacer? O sea, ¿qué estás esperando? Pero, bueno, algo que a mí me ha ayudado y he reflexionado en esto es que, pues, Dios nos pone en situaciones y en etapas de nuestra vida que tenemos que disfrutar
Y no es en vano esa etapa, o sea, esa etapa es porque Dios quiere hacer algo en nosotros. O sea, en esa etapa hay un propósito. Sí. Y, y es algo que a lo mejor, pues tú también lo has vivido, que tú lo has experimentado con el paso de los años. Y dices, bueno, pues no, ni siquiera ha llegado la persona indicada, no Ujú. me siento listo incluso, o no estoy en un entorno favorable donde Dios ha propiciado algo. O sea, es como que todo Dios lo va acomodando, ¿no? Y tenemos que ver esa etapa donde estamos, para poder disfrutarla, poder crecer en ella. Porque muchas veces, no sé, si has escuchado así, por ejemplo, yo lo veo en mis hermanas más chiquitas que tienen 15 años y me dicen, ay, es que ya quiero tener 18 porque ya quiero ser adulta o ya quiero tener 25 años. Y yo, no, no, espérate, o sea, disfruta esta etapa, aprovecha cada momento con tus hermanos, con tu familia, con tus amigos, o sea, ¿cuántas veces vemos a niñitos de 15, 16, 17 años que dices, estás de novio o saliendo con alguien? Es que no, 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 no es tu etapa, no es tu momento para precisamente noviar o estar con alguien. Tu momento de los 15, 16, 17, o sea, en tu adolescencia, ese momento tienes que disfrutarlo y sobre todo aprovechar para aprender, para viajar o yo qué sé, o sea, pero no para estar con alguien, o sea, ni siquiera estás preparado mentalmente ni físicamente para estar en esas circunstancias. ¿O tú qué piensas, Sí, Raúl? sí, eso mismo te iba a decir, ya que lo hablabas, que eh, quizás en los jóvenes, pero más que todo, comenzando con mí mismo, me recuerdo estando en la escuela y diciendo, ya quiero ser un adulto, como que en esa etapa caían mal los consejos de los padres, no sé de ti, Lidia, pero mi persona muchas veces siempre contestaba a mis padres, yo lo sé, no me tienes que decir, ¿por qué me dices? Porque uno se cree que ya lo sabe todo y apenas, digamos, está comenzando la vida y ahora lo medito en eso y digo, qué, cómo tenía el valor de decir esas cosas mis padres o ver, hoy en día les quiero decir, antes quería ser más, siendo joven quería ser un adulto, ahora quiero regresar a ser un niño porque entendemos que la vida es diferente, completamente diferente, una vida de adulto, de responsabilidad, de compromisos, y antes uno no aprovechaba, así como tú explicaste. Entonces, tenemos que disfrutar cada etapa porque, digamos, llegará el tiempo para todo. La misma palabra dice que hay tiempo para todo. Entonces, hay que aprovechar cada etapa de la vida. Sí, exacto. Sí, de hecho hay un versículo, ¿no? Que hay tiempo para reír, tiempo para Sí, llorar, tiempo para construir, tiempo para edificar. O sea, todo tiene su tiempo, todo tiene su hora. Y Dios va a llegar, o sea, te da una promesa. De hecho, este capítulo lo basamos precisamente en el versículo de Isaías 55, 10 y 11. Y dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino que riegan la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual lo envié. Entonces vemos aquí la promesa de Dios precisamente que dice, todo tiene su hora, o sea, primero hace referencia pues aquí como una metáfora, ¿no? Que es la planta, o sea, en la ujú, planta primero se tiene que regar, o sea, hay un proceso y queremos precisamente resaltar tres etapas. Digámoslo que estas tres etapas son cíclicas, como si fuera una estación. La primavera, verano, otoño, invierno. O sea, si estuvieras en invierno, pues en invierno usas pues bufanda, usas precisamente ujú, ropa para esa época del año, ¿no? O ujú. sea, invierno, pues hace frío, te cubres. Pero si usas esa misma ropa para verano, para el spring break, es como que dices,
¿qué está pasando? O sea, es un martirio esto porque me estoy aquí asando, Sí, estoy sí. sudando, como dicen en Chile, que dices, eres un desubicado, ¿no? O sea, como que no, Un loco. estás loco, exacto, como que, a ver, ubícate, si estás en esta estación del año, tienes que usar cierta ropa, ¿no? Claro. Entonces, precisamente es así, ¿no? O sea, en las etapas de la vida tenemos que ubicarnos. O sea, como decías tú que en nuestra adolescencia ya queremos ser así rápido adultos y queremos que la vida pase Mm. para hacer cosas de adultos. Pero no, no, espérate, o sea, Cálmate, cálmate. sí, sí, o sea, como que no quemes esas etapas, o sea, disfrútalas, porque todo tiene un propósito, todo Sí. tiene un porqué, ¿estás de acuerdo? Sí, muy de acuerdo. Entonces hay que en verdad saber en cuál tiempo estamos y como tú dices, dando ese ejemplo, si salimos y está frío, claro, hay que abrigarnos, pero si está caliente tampoco vamos a salir con la chamarra o cualquier cosa. Es como ir a la playa y ir de la misma manera. Sabemos cómo tenemos que presentarnos y hay que conocer los tiempos y vivir el tiempo así como es, no quiere cambiarlo. Yo quiero sentir frío siempre, pero no, digamos, sales afuera, está caliente, no, no se puede. Entonces, es de aprovechar nuestras edades, más que todo, vivir la vida al máximo. Y eso, algunos días estaba hablando, predicando sobre eso, que el mundo usa esa frase pero lo usan para decir, hacer locura, hacer cualquier cosa, pero disfrutar la vida al máximo es aprovechar cada momento, cada segundo, nuestra edad, la etapa que estamos. Sí, sí, sí. Ese es el propósito de Dios, que quiere forjarnos, quiere tratar con nosotros. Y como te comentaba, o sea, hay tres etapas que quiero resaltar de este versículo de Ujú, Isaías 55, 10 y 11, que está en la etapa uno. O sea, la etapa uno es el riego, ¿no? O sea, tú tienes una semilla, tú la pones en la tierra y va a haber un riego, va a haber una preparación y yo lo asemejo con el saciar esta sed del Espíritu Santo que ujú, tiene por la palabra. De hecho, pues hay un versículo en la Biblia, ¿no? Que dice, ven a mí, yo te voy a dar de esta agua y no vas a tener sed. O sea, yo te voy a saciar. Y a lo mejor esta etapa puede ser un poquito dolorosa, bueno, no un poquito, puede ser muy dolorosa, porque pues Dios está forjando este carácter en ti. Puede que amistades se alejen o tú te alejes de estas amistades porque te estás dando cuenta precisamente cuando estás profundizando en la palabra de Dios, pues que no te convienen estas amistades o tienes que alejarte de cierto círculo, ujú. ¿no? Ambiente y es doloroso porque tienes que cortar, tienes que cambiar todo esto. Y me acuerdo de la planta esta del bambú, ¿no? Que tarda años, años en crecer, pero las raíces primero empiezan a crecer, no se ve, o sea, tú dices, Ujú. no, pues no hay nada, pero las raíces empiezan a crecer profundo, 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 y una vez que ya brota, es está tan firme el bambú, esa planta, que imposible, ¿no?, cortarlo, es muy, muy difícil. Bueno, no imposible, pero es muy difícil, muy, muy difícil. Y esta etapa es así, o sea, que nos puede doler, nos puede, confrontar incluso, porque es aquí donde yo lo veo como si tenemos que morir a nosotros mismos, o sea, tenemos que morir para que Dios nazca en nosotros, o sea, para que podamos discernir y decir, ok, Dios ya está viviendo en mí y ahora voy a hacer las cosas que Dios quiere que yo haga. Sí, es un proceso que en el comienzo hay que tener mucha paciencia, como tú dices, porque creo que el error que a veces nos pasa es que vemos a algún hermano o alguna persona, digamos, que ya tiene años en esta vida espiritual como creyente y creemos, ¿verdad? Al creer de un solo vamos a tener tanta sabiduría, vamos a ser fuertes espirituales y no pasa así, sino es un proceso que tenemos que pasar
y con paciencia y también conociendo quién es el que nos da la fuerza o nos ayuda en este proceso, es Dios. Eso nos va a ayudar a disfrutar el momento. Como tú dices, va a ser un momento doloroso porque vamos a dejar muchas cosas que antes, digamos, estábamos tan acostumbrados y poco a poco la misma palabra comienza a trabajar en nosotros. Entonces, lo que les quiero decir, a veces como que nos duele porque ese, digamos, era nuestra vida, Ujú, pero Dios comienza a moldearnos y poco a poco, no sé si te ha pasado, Lidia, pero nos damos cuenta que como que ya no tenemos ese deseo de escuchar música de antes, de estar con personas que nos encantaba estar y pasarla bien, supuestamente, y nuestra vida cambia. Y es un proceso que con paciencia y a su tiempo vamos creciendo día en día. sí, exacto, como que Dios precisamente va transformándonos y como dices, o sea, ya no sientes el deseo, o sea, ya tus intereses, tus gustos van cambiando, porque ya empiezas a tener un discernimiento conforme a la voluntad de Dios, Ujú, ¿no? Bueno, esa es la primera etapa, dolorosa, difícil, pero de la mano de Dios nada es imposible, así que estamos bien. La segunda etapa es cuando germina. No sé si has visto videos, pues el otro día estaba viendo un video precisamente donde la semilla está abajo de la tierra y ujú, tiene que romperse para, para empezar a echar raíces. Entonces, yo dije, claro, o sea, primero sí, o sea, las siembras, las riegas, primera etapa, ¿no? ujú, Segunda etapa es como ese quebrantamiento donde empieza ya a verse ese poquitas raíces, ¿no? Que van expandiéndose en la tierra, que sigue siendo a lo mejor doloroso, claro que sí, o sea, no, como dice la palabra de Dios, en esta vida tendrás aflicciones, pero confiar que yo he vencido el mundo, que yo estoy contigo y yo te voy a guiar, yo te voy a proteger, te voy a fortalecer. Entonces, esa es la segunda etapa, donde vamos a quebrarnos, nos va a doler y va a ser complicado, pero esa manera de Dios de forjar su carácter en nosotros de una manera tan amorosa, tan ujú, bonita, como lo decíamos, ¿no? O sea, no puedes dar algo que tú no tienes. Si tú no tienes amor, si tú no tienes esa paciencia, si tú no tienes ese carácter de Dios, ¿cómo vas a ir al mundo y decir, ah, yo amo a mi prójimo? Siendo que ni siquiera tienes ese carácter de Dios dentro de ti. O sea, no podemos amar al prójimo si primeramente no somos forjados, no somos moldeados por Dios. sí, es algo muy necesario de nuestra parte. Digamos, Dios es el que está trabajando en nosotros, pero también tenemos que entender que nosotros tenemos que buscar más de Él y saber Él es el que da el crecimiento. Ujú, Justo en Corinto, en el pueblo de Corinto, dice la palabra que como que se predicó el evangelio allí, pero había un debate entre los hermanos mismos, los creyentes, los cristianos, digamos, en quién era, digamos, el que sabía más, si era Apolos o si era Pablo. Y estaba esa discusión y viene el apóstol Pablo, regresa a Corinto para poder ayudar a todos porque había un descontrol, digamos, del evangelio, querían mezclar, digamos, ideas humanas y el apóstol Pablo va y escucha que la gente dice, Apolos es el que sabe, y otro día no, es el apóstol Pablo. Y hay un versículo que me llama la atención, que el mismo apóstol Pablo explica, ¿verdad? Uno ayudó a regar la palabra, el otro también ayudó, pero el que da el crecimiento, en pocas palabras, es Dios. Dios es el que da el crecimiento. No soy yo, hablando del apóstol Pablo, no es Apolos, no es nadie más, sino la misma palabra que viene de Dios. En otras palabras, si hemos comenzado con la primera parte, estamos comenzando, estamos pasando por muchos cambios en nuestra vida y hemos crecido un poco, no es de parar, no es de decir ya estoy, digamos, soy un cristiano y sentirnos bien con el título, sino es buscar también nosotros más la presencia de Dios y saber que Él es el labrador, Él es el creador, Él es el que, verdad, nos fortalece y nos ayuda en este camino a crecer más y más. Entonces no nos acostumbremos a la etapa de uno que ha comenzado. No puede ser que tenemos 10 años
y todavía estemos como un bebé pidiendo leche. La misma palabra, no, hay el apóstol Pablo mismo dijo eso, compartiendo, ustedes no les puedo explicar más porque todavía son como bebés que piden leche cuando deberían ya estar comiendo carne, algo sólido. Entonces, es tremendo porque nos hemos quedado en la primera etapa, porque pensamos que Dios nos va a dar todo y estamos con los brazos cruzados, pero nosotros también tenemos que poner nuestra parte, leyendo la palabra, orando, buscando más de la presencia de Dios. Si tú has preguntado por qué estoy estancado, es que no estamos disfrutando o viviendo la mejor manera en esta segunda etapa, pidiéndole a Dios que nos ayude a crecer más y estar cerca de Él siempre. Exacto, amén, amén. O sea, de hecho, ahorita que mencionas eso, Ujú. se me hace curioso porque, pues, la carne nos pide regresar, ¿no? O sea, cuántas veces, por ejemplo, las niñas o los adolescentes o uno ya como adulto joven, este, me acuerdo de una amiga que, ay, sí, una amiga y soy yo, ¿no? Nada, no es cierto. Nada se cree. No, pero una amiga, me acuerdo que estaba saliendo con un chico y, o sea, de esas relaciones tóxicas, ¿no? Que dicen, o sea, Ajá. que va mal, o sea, mal, mal, y todo el mundo le decía, no, tienes que salir de ahí, que no sé qué, y ya, o sea, lograba precisamente pasar esa primera etapa de rompimiento, pero no sé si la costumbre o qué pasaba que regresaba. Y ahorita que mencionas eso, es como que la carne nos llama a volver a lo Ujú. conocido. Y Claro. como decías tú, o sea, muchas veces estamos estancados, o sea, o nos sentimos estancados, que no avanzamos, que no pasa nada en nuestra vida, pero también depende mucho de nosotros. Qué tanto estamos creciendo espiritualmente, qué tanto estamos alimentándonos de la palabra de Dios. Y, y es como esa lucha con la carne que tenemos, con el pecado. Entonces tenemos que ser fuertes. Eso en la segunda etapa. Y la tercera etapa, la tercera estación del año, es la etapa del crecimiento, de la cosecha, de cuando ya vemos ese fruto, ya vemos todo el esfuerzo que tuvimos ahora reflejado ahí, ¿no? De hecho, pues como es en las empresas, ¿no? Muchas veces vemos a personas exitosas económicamente hablando, porque pues obviamente hay éxitos de diferente índole, Ujú. pero exitosa económicamente que decimos, wow, o sea, yo quiero ser como esa persona, o sea, le va súper bien en su negocio, en su emprendimiento, está creciendo, o sea, ya tiene fama, no sé, o sea, que dices, wow, yo quiero ser como esa persona, pero tú no sabes realmente lo que tuvo que pasar, tú no sabes lo que tuvo que Dios forjar en él, o tuvo esas pruebas donde tuvo que llorar, quebrantarse, y pues todos tenemos que pasar por esa etapa. Sí, es como te había dicho que muchas veces, digamos, uno ve a alguien que tiene todos estos éxitos y que todo le sale bien y que la fama, por un ejemplo, y queremos de eso, digamos, queremos ya tener todo eso y ni sabemos el proceso que tuvo ellos que pasar, el esfuerzo, quizás tiempos que no podían dormir por tantas cosas, la ansiedad, muchas cosas, ni idea tenemos de lo que uno tiene que pasar, pero nosotros, digamos, queremos ya tenerlo. Y cuando se trata del evangelio, cuando se trata de esta vida espiritual que vivimos, es la misma manera. Tenemos que saber la única manera que nosotros podemos producir fruto es en Dios. Entonces, está bien querer o ver a alguien como un ejemplo, y si tenemos la oportunidad de preguntarle qué se necesita hacer y ellos nos van a explicar el proceso que ellos tuvieron que pasar. No era que un día se levantaron y lo tenían todo, sino entonces hay que quitarnos eso de nuestra cabeza, que queremos que se nos dé todo y no hacer ningún esfuerzo porque no se va a poder hacer. Todo tiene un proceso, todo tiene un propósito, todo tiene una etapa. Y ya para concluir estas etapas, es importante tener un corazón agradecido.
un corazón agradecido en cada etapa, así sea difícil, así sea quebrantamiento, confrontamientos, tenemos que tener un corazón humilde, un corazón con gratitud hacia Dios, porque si no hubieras pasado estas etapas, no estarías en este momento, en este lugar, no tendrías esta mentalidad, no tendrías este crecimiento espiritual. Entonces, tenemos que ser agradecidos y decir, gracias Dios, porque me has forjado, me has moldeado, has hecho tu voluntad en mí y, y estoy aquí, estoy parado gracias a ti, ¿no? Porque Ujú. muchas veces llegan las personas a cierto punto de éxito, por así decirlo, y se olvidan de un pasado, ¿no? De que, no, yo me la pasé súper bien y yo estoy aquí por mis logros, por mi esfuerzo. Y a ver, o sea, por ti no lo lograste, fue Dios que te puso en ese lugar. Fue Dios que te dio la fuerza, te dio la vida, te abrió puertas incluso. O sea, no es nada por nosotros, es gracias a Dios. Creo que el error muchas veces es que queremos relacionar, digamos, lo lógico, o lo que es humano, digamos, de, por ejemplo, si estamos trabajando, ponemos todo eso, ¿verdad? Fue mi sangre, fue mi esfuerzo, fue mi sudor que me ayudó a tener esto y queremos relacionarlo con la vida que Dios nos da y es ahí donde no podemos entrar porque no es por nuestras obras. Dice la misma palabra que por gracia somos salvos. Entonces, en esta vida hay que reconocer que el que da el crecimiento 100% y tiene que recibir el crédito en todo es Dios. No se trata de nosotros. Por mucho que digamos que somos inteligentes, por fuerte que seamos, no es suficiente. Lo que es suficiente en nuestra vida y que nos completa es Cristo Jesús. Entonces tenemos que saber, Él es el que manda. Y en verdad, si queremos seguir viendo frutos en nuestra vida, la palabra es bien claro en Juan que dice que Cristo es la vid verdadera y el Padre es el labrador. Entonces, si permanecemos, dice ese versículo en Juan, en Cristo tendremos frutos. Y ahí explica, porque quizás hay muchos que quieren crecer sin esa vid verdadera y no hay un crecimiento. Y la palabra dice, para aquellos que no producen frutos, que serán cortados y serán quemados. En otras palabras, no son útil para Dios, porque no sirven, porque no permanecieron en Él. Pero si nosotros permanecemos en Él, ponemos nuestra confianza total, nos entregamos a Él, se va a ver frutos en toda nuestra vida, en todas las etapas que pasaremos en esta vida, como comenzamos hablando de este episodio, de siendo niños, siendo jóvenes, siendo adultos, pero si permanecemos en Él, vamos a poder, digamos, sobrevivir todas esas etapas de una manera muy especial porque lo haremos con Dios. Sí, exactamente. Precisamente, o sea, con Dios nada podéis hacer. Amén. Mm. Y bueno, pues aquí te dejo estas preguntas. ¿Estás brincándote las etapas de tu Mm. vida? ¿Las estás viviendo conforme la voluntad de Dios? ¿Y con qué propósito estás viviendo estas etapas? Gracias por ver un día más de Ecos de su voz. Espero ahí tus comentarios, espero un me gusta y te deseo un bonito viernes. Hasta la próxima. Bye.